Tú me dices cuando Bienvenido. ya estemos grabando. Ya acabo de empezar. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por estar acá en un viernes ya a esta elevada hora de la tarde y con un tema pues un poquito cargado de matemática y no tan aterrizado como otros que se han presentado a lo largo de la tarde y de la semana. Pero pues creo que en un contexto actual con esta pandemia es importante ver que a veces las cosas sencillas también tienen una cabida, ¿no? Y más dentro, en ese contexto de ciencia de datos y de analítica y dentro de las plataformas de cómputo en la nube que hay el día de hoy. Eh, He decidido tener la, el video prendido porque me parece más personal, me parece muy impersonal tenerlo pagado y me gusta más la dinámica de que si alguien tiene una pregunta en algún slide o, o en algún slide pasado, que se sienta con la libertad de prender su micrófono y hacerla. O bien, si le da pena o no quiere hablar, la puede preguntar por medio del chat. Ahí Carlos me va a estar ayudando este, por esa parte y contestar en vivo las preguntas. ¿Vale? Y ya que acordamos eso, pues vamos a empezar, ¿vale? Eh, Titulé esta charla que les quería compartir, pues pronósticos mejorados, porque pues si no serían cualquier pronóstico como cualquier otro, ¿no? Que vemos en la universidad. Y lo quise aterrizar, pues, de entre las muchas variables que podemos predecir al tipo de cambios de pesos por dólar. En particular, escogí esa variable pues porque es importante para la planeación financiera de muchas instituciones, ¿no? Igual que la inflación. Y porque pues en un principio esta plática estaba pensada presencialmente en Monterrey, donde pues el tipo de cambio peso dólar es una variable importante hasta para el ciudadano que pues pasa a comprar a Laredo, ¿no? Unos tenis o algo así. Es una variable que es del dominio público y que en todas partes la ve, ¿no? Que la percibe día a día, a diferencia de otras regiones del país o de otros países de Sudamérica. Esta es la agenda que tendremos. No se espanten, los números entre paréntesis son minutos muy inflados que contemplé. Vamos a dar una introducción sobre Grupo Coppel, sobre cómo conocí yo el área en la que estoy, en qué área estoy, el objetivo de la metodología que les proponemos para realizar pronósticos, utilizando dos herramientas, pues la verdad, básicas, que creo que se alcanzan a ver inclusive en cursos de nivel licenciatura o ingeniería, que son regresiones y remuestreo. El desarrollo de la metodología y ahí se lo descompuse en dos partes, ¿no? La primera es la estimación puntual de los intervalos, de los pronósticos, perdón. Y la segunda parte, pues no basta con dar una estimación puntual de tu pronóstico, sino un intervalo de confianza. Si estos intervalos de confianza son muy amplios, pues la verdad, hay mucha incertidumbre en tu pronóstico y pues te hace pensar dos veces en comprar unos dólares al precio que estás diciendo, ¿no? En este caso. Y la tercera parte del desarrollo, pues es aterrizar la metodología eh, en, en predecir la variable de tipo de cambio. Tal vez podamos divagar un poco o no divagar, tal vez sea más entretenido hablar un poco de la implementación, que de ahí yo tengo una. En alguna otra charla alguien se me acercó y me dijo que pues si tenía mi visto bueno para hacerlo en CUDA, lo iba a hacer, pero ya he perdido contacto con él, no sé si lo puedo hacer. Supongo que sí, porque pues no era imposible, pero tampoco trivial. Las conclusiones y otra serie de preguntas y comentarios por si se quedaron en el chat o quieren retomar otro, y algunas referencias bibliográficas. Y ya por último, aprovechando para la gente que esté en Monterrey, y se reanuden otra vez nuestras actividades diarias, pasando esta pandemia y nuestros periodos de mantenernos en casa, eh, ciertas comunidades que también son de desarrollo y de ciencia de datos, pero locales de Monterrey. Así que pues comenzamos. Primero,
¿cómo se integra Grupo Coppel? Eh, Usualmente creo que el, el ciudadano mexicano, sobre todo mexicano, identifica a Grupo Coppel por las tiendas Coppel departamentales. Pero por arriba de él está Grupo Coppel. Grupo Coppel se integra por diferentes servicios que engloban, claro, a las tiendas Coppel de retail. Entre ellas, pues todos hemos visto las tiendas tradicionales, ¿no? Donde vas, ves un mueble, electrodomésticos, ropa, también te dan créditos. Este, Hay una tienda en línea ya, hay aplicaciones para tu celular y dentro de ello también ya se extendió desde hace varios años. Grupo Coppel tiene otros servicios financieros como el Afore, que va a ser un tema muy interesante en México dentro de algunos años por la curva generacional, que también el IMSS ya lo ha visto venir. Va a ser un tema interesante ahí con muchas aplicaciones de la analítica y de ciencia de datos, los servicios digitales, Bancoppel, que es un banco como tal, y los servicios digitales de Bancoppel. Todos ellos buscan la omnicalidad. Eso quiere decir que la experiencia que tú tienes de calidez cuando vas a una tienda Coppel, la, la sientas o se te sea transmitida a través de todos los medios que hay, los digitales y los no digitales. Ese es en lo que se está enfocando Coppel. Y pues bueno, nosotros estamos en el área de analítica y de ciencia de datos buscando y apoyando en esa dirección y buscando oportunidades de negocio. Ahora, más en particular, Grupo Coppel también tiene un departamento de ciencia de datos que tiene pues ya una historia. No, no es reciente, surge en el 2009 en el área de riesgo y de ahí ha ido evolucionando. Creció en el 2013 a 10 personas y este es un punto interesante. En el 2014 se crea el CENIC dentro del Departamento de Ciencia de Datos. El CENIC es el Centro de Investigación Coppel. Ahí es donde actualmente laboro. Se crea en el 2019 y yo los conocí personalmente a inicios del 2016. Justamente yo egreso de la licenciatura en el 2015 y ellos fueron los primeros en contactarme como egresado. En el 2019 entablo ya relaciones con ellos para unirme a su equipo y me acabo de unir a inicios del 2020 con ellos. Entonces, como verán, pues ha sido una trayectoria, ha habido un desarrollo ahí de tanto analítico, digamos, de backend, en cuestión de infraestructura y de arquitectura de datos, que pues está consolidado, ¿no? No, son 95 personas trabajando aproximadamente en Culiacán y aquí en el CENIC somos aproximadamente 24 en Ciudad de México. Ahora, dentro de este slide igual y les puede parecer un poco repetitivo, pero pues, ¿qué busca la ciencia de datos, no? En el CENIC nosotros realizamos, mi equipo, pues nos enfocamos en análisis e investigación, aplicar y desarrollar algoritmos para predecir, para estimar, para explicar los acontecimientos que pasaron. Otros equipos se encargan de la recopilación de los datos de manera eficiente, ¿no? No solo guardarlos, ¿no? Los datos, una base de datos pues también tiene un tope, depende del tipo de dato con el que estés manejando. Pero una parte importante de esto, y que creo que a veces no se le da el enfoque o el empuje necesario, es sí, la visualización es muy importante porque también es parte de transmitir pues el esfuerzo que todas estas áreas están realizando, es la democratización de los datos, ¿no? Al final del día somos un equipo de, digamos, por un ejemplo, ¿no? En una startup es un equipo de 6 personas donde dos son los científicos de datos y el resto son ingenieros de datos. Entonces, si no logras tener una gobernanza de datos y democratizar los datos, darle acceso con los permisos suficientes y necesarios a tus usuarios para que ellos también puedan hacer indagación y cuestionarse a ellos mismos y proporcionarles herramientas, pues no estás haciendo una apertura adecuada de tus datos, ¿no? Simplemente vas a estar siendo responsivo y además eso te da tiempo para poder seguir desarrollando o mejorando tus modelos, ¿no? Y no te quedes atascado en un cuello de botella de solamente dar mantenimiento. Democratizar es una es un buen checkpoint de que vas haciendo bien tu estrategia.
y finalmente pues transmitirlo a toda la empresa. Eso dentro de Coppel, la estructura que ya se tiene de, de transmitir los resultados en diferentes escalas o que inclusive un vendedor puede dar sugerencias a su gerente de tienda y superiores, también ya está instaurado y es algo que nos ha beneficiado mucho. Eh, Eso es lo que les puedo decir que ha ayudado mucho a esta área, ¿no? Dentro del grupo Coppel. Ahora sí, en particular, ahora donde yo laboro en el CENIC, aquí en Ciudad de México, a su vez nos dividimos en cuatro equipos. El equipo al que yo me integro es el de Data Analytics, que pues nos encargamos de desarrollar modelos de analítica y de ciencia de datos. El equipo de Big Data, que pues son los héroes que siempre están almacenando y recopilando información y procesándola o paralizando los procedimientos necesarios. El equipo de Market Science, que hace una labor muy interesante, que es conocer cualitativa y cuantitativamente el comportamiento del consumidor, ¿no? Con esta ideología que les dije esta idea de omnicalidad, de cuál es la sensación que tiene el cliente en la tienda y en los diferentes canales, ¿no? En el medio digital. ¿Cómo es el cliente de banco? ¿Cómo es el cliente de tienda? ¿Cómo se siente en cada uno de ellos? ¿Cómo se comporta? Y pues ahí hay sinergias entre los cuatro equipos. Y el equipo de vinculación, que en lo personal es un área que a mí me agrada bastante, eh, de, del CENIC, que he visto que otras áreas sí, otras áreas no lo tienen, es que tenemos vinculación con la academia y con otros centros de investigación. Es así como, pues, el día de hoy puedo estar el día de hoy con ustedes, ahí con el apoyo de ellos, en particular de mi compañera Stephanie. Y bueno, entre ellos nos ayudan realizando estas vinculaciones, buscando otras nuevas alianzas y teniendo feedback entre ellos. Así se conforma el CENIC, somos 24 personas aproximadamente. Y bueno, me están viendo, pero otra vez me están viendo. Me llamo José Antonio García Ramírez. Actualmente trabajo, como ya les mencioné, en el CENIC. Hice la maestría en cómputo estadístico en CIMAT en la Unidad Monterrey, eh, pero soy del DF, pero me fui allá por esa maestría justamente por eso me fui. Y pues mi interés profesional es desarrollar modelos estadísticos y también implementarlos, ¿no? Ponerlos en producción, pues en gran escala, ¿no? Recientemente allá en Monterrey trabajé en una startup que se llama Kinedo, y antes de eso aquí en el DF trabajé en el sector gobierno, ¿no? En el SAT y en Banxico. Estudié la licenciatura de Matemáticas Aplicadas y Computación en la UNAM, en la FES Catlán. Y pues entre mis pasatiempos, pues me gusta difundir, ¿no? Las cosas de cómputo y de estadística, de desarrollo, bueno, de desarrollo que me toca como científico de datos cuando tuve esa posición. Y pues y también algo que me gusta mucho es nadar, ¿no? También en Monterrey pues hay muchas albercas, que es bueno, y acá también. Bueno, y ahora sí, pues empezamos con el tema de la presentación. Bueno, el objetivo es pronosticar. Y pues, ¿qué es pronosticar? Es predecir un valor futuro. Nuestro objetivo es predecir una serie de tiempo, es decir, un valor que hemos observado en diferentes momentos del tiempo. Por lo regular son meses, también pueden ser diarias o por segundo, como las criptomonedas que tenemos valor reportado hasta por milisegundos, sí, por milisegundos. Pero nuestro objetivo es predecir de manera tan precisa como sea posible un valor futuro, ¿no? Y para ello, pues vamos a plantear una nueva metodología que hace uso pues, de dos instrumentos ya muy conocidos dentro de la estadística, pues ya viejita, ¿no? De- del siglo de 1900. Los modelos autorregresivos vectoriales, los modelos VAR, con V, no VAR con B como los bares, cointegrados. Esos son muy conocidos dentro de la econometría, nada más por el factor de cointegración, por la palabra cointegrado, ¿no? Les hablaré un poquito más de ello
en slides posteriores, y de un tipo especial de regresión que se llama PLS, ¿no? Mínimos cuadrados parciales, partial squares. Y este tipo de regresión también no es nueva, también es casi contemporánea de la regresión de mínimos cuadrados que conocemos, multivariada, pero viene de un contexto o es más usada en contextos de quemométrica. La quemométrica es la parte de la química que utiliza estadística. Entonces surge en digamos que es aplicada en cuanto a una muestra de alguna sustancia se pasa por diferentes espectros de luz o diferentes espectros de diferentes reacciones. Entonces tienes diferentes respuestas a diferentes estímulos y todos ellos pues sabes que vienen de una sola fuente. Entonces puedes modelar eso como una fuente, una variable que quieres medir pero que no puedes medir directamente, pero tienes muchas variables de las cuales las mides indirectamente y a través de eso puedes hacer una especie de PCA, pero supervisado. Esa es la ventaja de PLS. Es un método de reducción de dimensión y de estimación como PCA, pero supervisado. Entonces aquí sí sabemos de manera cerrada y segura cuál es el número de componentes que mejor nos aproximan a pronosticar una combinación lineal de otras variables. Y lo bueno de PLS es que también, por la manera en que se puede estimar, podemos tener, como en química o en la genética, podemos también tener 2000 variables y nada más 10 observaciones y es estimable. Se puede realizar y es estable numéricamente, a diferencia de PCA en que necesitas estimar la matriz de varianzas y covarianzas y pues ahí ya no jala, ¿no? Cuando tienes más variables que observaciones. Entonces, recuerden, nuestro objetivo es predecir de manera tan precisa como sea posible una serie de tiempo a través de otras, ¿no? Ahorita les hablaré por qué vamos a hacer uso de otra, pero los voy a intentar terminar de convencer de por qué es importante pronosticar, ¿no? Entre las cosas que nos sirve conocer un valor futuro es pues para reducir la incertidumbre, ¿no? Seguramente les parece familiar esta gráfica que tomé, que ha sido muy popular en los últimos días de la pandemia, de una calculadora de tiempos, ¿no? De la pandemia. Pero pues un buen pronóstico nos sirve para planear, ¿no? O reducir riesgos. Por ejemplo, la propagación de personas infectadas por un virus, la duración de la pandemia que estamos viviendo, en otro contexto, el monto de crédito que le vamos a otorgar a un cliente, ¿no? A diferentes tipos de clientes les vamos a otorgar diferentes montos. O cuánto va a llover en cierta ciudad durante cierto mes, durante cierto año, ¿no? Pues con data histórica podemos predecir eso. Otra cosa, o en otro contexto, otros de los beneficios que tenemos de los pronósticos ya más aterrizados como economía, pues reducir incertidumbre. Si conocemos el valor o pudiéramos conocer el valor digamos, de un bien o una moneda en un valor futuro, no sé si a alguien le parece familiar la gráfica que está aquí, pero es el valor del Bitcoin en este año a partir de enero hasta la semana pasada, eh, en abril, pues vemos que recientemente ha habido una baja, ¿no? Entonces, pues si pudiéramos predecir que va a subir, pues sería un buen momento para comprar bitcoins, ¿no? Entonces, pues entre los beneficios de un buen pronóstico, pues es ese, ¿no? Prever un valor futuro, si va a la alza o a la baja y anticipar su compra o su venta. Si va a subir, pues compras, si va a bajar, pues vendes, ¿no? O también predecir el alza o la baja de la demanda de un servicio y pues planear tu cadena de suministro, como en las temporadas navideñas. Pues todos sabemos que en Navidad se vende más porque pues hay más dinero, ¿no? En circulación. Pero pues, por ejemplo, en Banco de México, ¿no? ¿Cuántos billetes pues tengo que hacer ahora de 500 pesos para que la raza pueda ir y comprar con 500 pesos, ¿no? Porque a la raza no le gusta el billete de 1000 pesos, ¿no? Todo eso, ¿no? Planación, cadenas de suministro, todo eso es pronóstico. Y bueno,
Dentro de estos tipos de pronósticos, pues uno siempre puede hacer diferencias también. Hay pronósticos a corto plazo, digamos, no es lo mismo predecir cuánto va a valer, en este mismo ejemplo, la criptomoneda dentro de una hora, que sería a corto plazo, a cuánto va a valer dentro de una semana, a mediano plazo, y cuánto va a valer en un año, ¿no? A largo plazo. Esos diferentes tipos de pronósticos cambian mucho la metodología que vamos a seguir, ¿no? En un contexto histórico, pues los modelos BART siempre fueron usados indistintamente originalmente, en su origen, para predecir a corto, mediano y largo plazo. Después se fueron haciendo modificaciones y este caso en particular nos ha servido bien para predecir inclusive a largo plazo, a periodos de un año, la metodología que les voy a exponer. Ujú. Y pues bueno, finalmente, para aterrizar la metodología, pues vamos a predecir el tipo de cambio pesos dólar, ¿no? Igual, en esta gráfica les muestro cómo ha sido el comportamiento del tipo de cambio, pues recientemente de abril para acá, de abril del año pasado para acá. Entonces, pues el peso se había mantenido pues estable hasta pues recientemente con la pandemia pues se ha ido muy a la alza, muy a la alza. En marzo hubo un pico, ahí hubo un bajo y se ha estado estabilizando, ¿no? Vamos a comparar al final la metodología que desarrollamos pues con un modelo bar sencillo, que es algo que es fácilmente estimable y rápido, y es un baseband que vamos a tomar como benchmark para poder comparar el desempeño. Ujú. Bueno, y vamos a tomar otras 16 series de tiempo que se las describiré en su momento. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta o algún comentario? ¿Todo bien? ¿En el chat? En el chat todavía solo hicieron un comentario que dice, cuando buscas petroleros están en cola sin poder descargar petróleo. ¿Cuándo qué, perdón? Cuando busques petroleros están en cola sin poder descargar petróleo. No sé si se refiere a una diapositiva anterior. Ah, déjame lo checo, ¿no? Ah, sí, bueno, la pregunta del chat me parece, hace más referencia sí, a cadenas de suministro, pero eso es a modelación de eventos. Digamos que ahí estaría chido. Una cosa es predecir cuándo va a pasar el evento y otra es con qué intensidad va a pasar, ¿no? Como lo que preguntan del buque es cuándo va a pasar ese fenómeno del buque, y pues lo que yo te podría ayudar es a decir cuánto petróleo se va a caer o cuánto petróleo se estima que se va a propagar, pero son dos eventos diferentes, ¿no? Lo puedes modelar como dos eventos diferentes, que es algo que, pues de hecho, en un modelo, en un proyecto que estoy desarrollando actualmente en Coppel es eso, ¿no? Estamos pronosticando la cantidad de efectivo en ciertas partes y primero estamos atacando por cuándo se va a solicitar el efectivo y cuánto, pero lo estamos viendo como dos procesos diferentes, ¿no? Primero cuándo y después cuánto. ¿Vale? Hasta ahí vamos bien. Sí, todo bien. Vale. Bueno, entonces ahora sí, pues intentaré que sea breve. Este, si alguien tiene más cuestiones puntuales así o si quiere ver muy fino con la teoría, les puedo pasar el link para que vean la descripción pues, de la metodología y las referencias que hay de los temas para que profundicen lo que creen prudente. Y pues bueno, eh, pues que este trabajo surge como pues una idea, ¿no? Que decíamos, bueno, ya sabemos series de tiempo y sabemos también PLS, ¿no? Y PLS tiene muchas propiedades bonitas, ¿no? Las que les mencioné, que es estimable fácilmente, computacionalmente rápido, no es tan sensible a outliers como otros métodos, como mínimos cuadrados. eh, Además, hace combinaciones muy bien, lo puedes ver como técnica de reducción de dimensionalidad supervisada. Y entonces, ¿por qué no integrarlo
a un pronóstico de series de tiempo. Y pues resulta que desde el 2006, Philip Francis propone una metodología que tiene la misma idea, que es utilizar PLS, pero de manera univariada, ¿no? Él lo hace, lo muestra que trabaja bien, pero deja muchas preguntas abiertas, ¿no? Como, pues, ¿cómo lo generalizo a más de una variable? Y cómo calculo intervalos de confianza, ¿no? Y pues bueno, resolvimos esas preguntas y lo pudimos aplicar, ¿no? Por acá les digo que les muestro un, un ejemplo de PLS en donde los puntitos son las muestras originales y cada una de las líneas es uno de los espectros que se observan a diferentes intensidades de luz de una muestra de carbono. Y el otro método que vamos a utilizar para construir los intervalos de confianza es Bootstrap, ¿no? Que es una técnica de remuestreo en donde pues tienes una muestra, haces un muestreo aleatorio simple con reemplazo y vuelves a tomar otra muestra y otra, ¿no? Que también sirve hasta para calcular integrales, ¿vale? Entonces, pues vamos a ver rápidamente en qué consisten los modelos BAR primero y después en qué consisten PLS a grandes rasgos. Y después vamos a ver la metodología y en una descripción, digamos, algorítmica de 5 pasos y la construcción de los intervalos de confianza también de manera algorítmica en 3 pasos y ya después vamos con la implementación y el ejercicio empírico, ¿no? Entonces, pues vamos a ver de qué va, vamos a recordar de qué van los modelos BAR. Los modelos de vectores autorregresivos, pues de entrada son vectores de series de tiempo, ¿no? Recuerden que pues un vector es una componente, pues, lo pueden pensar como este dibujo, como un par ordenado de dos series de tiempo, eh, en donde la primera componente pues es una serie de tiempo y la segunda componente es otra, ¿no? Entonces lo pueden ver como dos columnas, ¿no? Digamos, en una tabla, en un eje vertical está su primera serie de tiempo, digamos la amarilla, y en la segunda está la verde, ¿no? Pero esa misma idea se puede ampliar, ¿no? Ustedes pueden tener 17 series de tiempo y entonces tendrían una tabla con 17 columnas y pues el número de observaciones que ustedes tengan. Si las observaciones son mensuales y tienen data de 30 años, pues entonces van a tener un poco más de 300 observaciones, ¿no? Por 17 columnas. Entonces un modelo BAR, pues venga, ya la parte vector ya se las mencioné, la denotamos así como XT, donde T indica el tiempo, usualmente 0, 1, 2, 3, donde 0 es el primer periodo en que observamos la serie, 1 es el siguiente momento en que la observamos, y T es el momento más reciente en donde la observamos, ¿no? Es la última observación que alcanzamos a ver. Ujú. V es la media, digamos el valor por medio de cada uno de ellos. En el caso de vectores, pues sí, le sacas la media a cada una de las componentes sin mayor problema. Y ahora sí, aquí es la parte de autorregresivo, ¿no? Es donde el valor que alcanzamos a observar el día de hoy, digamos, más reciente, depende del valor anterior multiplicado por una matriz, por eso es ahora vector. Y también depende de valores anteriores del mismo ente que estamos observando. El número de valores del que depende nuestra observación actual, que puede ser uno 2 3 hasta P, le llamamos orden del modelo VAR. Entonces, algo que pasa o que es fácil de observar en lo que les decía, ¿no? Las ventas. Por lo regular, las ventas tienen una estacionalidad, o sea que tienen un comportamiento parecido cada año. Entonces, es común o pensar que ese P es 12, ¿no? Que la venta de diciembre de este año, pues se va a parecer a la venta de diciembre del año pasado, ¿no? Que vamos a tener esos picos en diciembre. Y pues cuando menos vende, pues es pues en Semana Santa, ¿no? Y esto se repite cada año. Eso pasa pues en ventas, ¿no? Lo malo también es que eso pasa a veces con variables como el Producto Interno Bruto, el tipo de cambio pesos dólar y otra serie de tiempo. Como las criptomonedas, ¿no? En el ejemplo pasado también hay cosas a la alza y a la baja.
Lo malo de estos modelos, a pesar de ser muy versátiles, es que piden una cantidad heroica de supuestos, ¿no? Primero, nuestro vector de series de tiempo le pide que de manera individual cada una de estas series de tiempo tenga un comportamiento exquisito. Le pide que sea, que tenga residuos normales, que sea distribuido con media cero, que tenga una varianza acotada, que tenga momentos finitos de todos los órdenes. Y la verdad, eso decimos que son supuestos heroicos porque es pedir mucho. Ajá. Y pues bueno, eso es en el caso univariado. Entonces, ¿por qué considerar más de una variable, ¿no? En el comportamiento de una variable, ¿no? Por decir, en el ejemplo que vamos a aterrizar, pues el tipo de cambio de pesos dólar, pues puede depender de otras variables, ¿no? Como qué también le está yendo a la economía mexicana o a la economía gringa, ¿no? Si las dos van a la alza, pues se debe de ver reflejado en el tipo de peso, en el tipo de cambio. O igual, si la economía mexicana va a la baja o a la alza, también se debe de ver reflejado en el tipo de cambio. Entonces, al incorporar más información, como todo, como casi siempre en Machine Learning, al incorporar más información o más features, la calidad de tu pronóstico es mejor. Sin embargo, aquí hay un detalle. Esa bondad se empieza a perder cuando consideras muchas series de tiempo al mismo tiempo, ¿no? Como les decía, en este ejemplo de considerar 17, digamos 10 series de tiempo y que tu vector tenga 10 componentes, entonces para que esta multiplicación tenga sentido de un vector de columna de 1 por 10 por una matriz, esta matriz es de 10 por 10. Entonces solamente aquí hay 100 parámetros que estimar. Entonces para poder estimar estos 100 parámetros necesitas cuando menos 100 observaciones de una serie de tiempo multivariada de 10 variables. Entonces eso se puede volver inestable a la hora de estimar. Si solamente tienes 300 observaciones, y resulta que tu proceso te es de orden 5, pues tus estimaciones van a ser poco fiables y tus intervalos de confianza van a ser muy amplios, ¿no? Ahí es donde entran la importancia de otros métodos estadísticos y de Machine Learning de Feature Selection, de selección de variables, ¿no? No siempre incorporar todo. Y bueno, ahora sí, la parte de cointegración, ¿no? Igual, vamos a seguir con la idea. La definición de cointegración, pues matemáticamente te dice que tienes tu serie de tiempo y que existe alguna combinación lineal de ellas que, que es estacionaria, ¿no? Y que se comporta como ruido blanco. Pero bueno, la interpretación de eso es que supongamos que estamos analizando un vector, digamos, con 5 series de tiempo y veámoslo como niños, ¿no? En vez de pedirle a cada niño desde una perspectiva VAR, lo que el modelo VAR le pediría a cada niño es que, oye tú, niño uno, niño 2, niño 3, niño 4 y niño 5, por favor, compórtate bien. O sea, estate sentadito la mayor parte del tiempo y si te vas a parar, no te muevas mucho de aquí y pues repórtame seguido qué estás haciendo, ¿no? En vez de que le pidas eso a cada uno de los 5 niños, pues les pides menos, ¿no? Les dices, oigan, pues no sé, pero de manera grupal los 5, no me importa que los 5 estén sentados o parados, sino que en promedio los 5 pues se mantengan bien portados, ¿no? Ya no que de manera individual cada uno sea bien portado, que de manera grupal se comporten de manera decente. Eso es lo que refleja el concepto de integración y que esa conducta grupal se mantenga en el largo plazo. Por eso esta metodología permite eh, pronósticos a largo plazo, ¿no? Porque mantiene esa relación, ¿no? Esa correlación o codependencia entre las variables, ¿no? En este dibujito que les puse, pues me agradó porque la serie roja, por decir, aquí vemos que tiene un pico y que podemos decir que existe una causalidad en el sentido de Granger con la serie que aparece en color negro, ¿no? Que va a la baja. Igual aquí, ¿no? Y fíjense en el tiempo, ¿no? Aquí hay una correspondencia. Aquí hay un tiempo, se dan en el mismo tiempo, puede haber ahí una correlación,
y aquí la serie roja tiene un comportamiento a la baja y en un tiempo inmediato la serie negra tiene una alza. Entonces ahí sí puede haber una causalidad, ¿no? Podemos empezar a argumentar que hay un sentido de causalidad y que estas series son cointegradas. Entonces la- los, las variaciones de una se ven reflejadas en la otra y por eso su comportamiento a largo plazo de las dos sí es decente, aunque de manera individual parezca indecente, ¿no? O no cumpla los requisitos de los modelos BAC tradicionales. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Va bien? ¿Vamos bien? ¿En el chat, Carlos? No, no hay nada. Vale. Bueno, ahora vamos a ver rápido lo de mínimos cuadrados parciales. Creo que lo más importante era la conceptualización o aterrizar los modelos BAR. Eh, Mínimos cuadrados parciales lo vamos a utilizar solamente como método de estimación. Lo importante aquí es la interpretación geométrica, ¿no? Igual siempre tenemos nuestros datos de series de tiempo en una tabla, ¿no? Podemos visualizarlos como en una tabla rectangular donde las observaciones son los reglones y las columnas son las series de tiempo, ¿no? Las variables. Entonces, como matriz, como una tabla, generan un espacio vectorial, ¿no? Digamos, si tenemos una tabla de 30 observaciones y dos columnas, pues entonces podemos ver el espacio que genera en dos dimensiones, ¿no? Podemos ver que tenemos la observación S1, la observación S2, la observación S3, y todas ellas, pues a lo más van a generar un espacio, un subespacio pues, del espacio euclidiano o del plano euclidiano. Entonces, es importante recordar eso, yo creo que en estadística a veces se pierde un poco la, vi- la intuición geométrica. Uno siempre ve este, pues tu tabla, ¿no? Por fin, cuando tienes ya tu tabla limpia, hay que pensar en el espacio donde viven los datos, ¿no? Y que pues siempre intentamos ajustar superficies lineales o no lineales por diferentes métodos, pero pues que ellos viven en un espacio, ¿no? Y generan un espacio que conocemos bien. Por eso pues llevamos varias álgebras eh, lineales, ¿no? El álgebra lineal es algo que conocemos muy bien y que pues creo que nunca nadie sospecha cuánto nos va a servir, ¿no? Y bueno, pues a grandes rasgos lo que hace PLS es que nos va a dar las componentes eh, que satisfacen esto, ¿no? Vamos a fijar fácil la base canónica, como siempre, pues que sean la 0,1 o la 1,0, dependiendo la base, pero que tengan norma 1. Y esta X es nuestra matriz de datos observables y la Y es la que queremos predecir, ¿no? Entonces el producto punto entre nuestra matriz de datos y este vector unitario, pues es la proyección de nuestros datos en esa dimensión. O también qué tanto se alcanza a reflejar en esa dirección nuestra información, ¿no? Y del otro lado, qué tanto de nuestras respuestas se ve en la otra dirección. Si escogemos que estos dos vectores sean ortogonales, pues entonces quiere decir que esta información es independiente. Es el supuesto estadístico que siempre hacemos, ¿no? De que las covariables que tenemos sean independientes, pues así lo podemos garantizar, ¿no? Por eso tenemos que pasar nuestra data por esta máquina, digamos, o esta caja de, de estimación para hacer nuestras variables independientes, ¿no? Y ya poder partir de ahí de otros supuestos. Entonces, pues, así formamos nuestros vectores F, G y todos los que sean necesarios. Y pues lo que sí mantenemos fijo es la covarianza, ¿no? Como mantenemos nuestros vectores canónicos, pues la covarianza entre las variables que son la proyección de nuestros datos en cada una de esas dimensiones, pues es la covarianza muestral de la información que tenemos, ¿no? Que es la información que tenemos de nuestra variable, de nuestro conjunto de variables eh, independientes y las dependientes. Pues computacionalmente lo que queremos es maximizar esa covarianza como en PCA,
Y eso se puede hacer a través pues, de la descomposición de SVD, ¿no? Pues a grandes rasgos. Eh, si, si- lo bueno o por lo que buscamos que estos números tengan, que estos vectores tengan norma unitaria es para que el cálculo sea más estable, ¿no? Siempre que tenemos números alrededor del cero, los cálculos numéricos son más estables, hay convergencia más rápido y además se mantienen las propiedades estadísticas como invarianza de las varianzas, o, sí, o de la desviación estándar, ¿no? Entonces, eso es un problema resuelto ya, ampliamente estudiado. Eh, nuestra matriz, el problema que resuelve parciales PLS es simplemente descomponer nuestra matriz de datos a predecir, multiplicada por nuestra matriz de datos que la predicen, traspuesta, y a esa matriz la descomponemos en tres, ¿no? Que son, que es una matriz de vectores que forman una base del espacio Y, del espacio X y los valores singulares, que son una ampliación o contracción del espacio. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a la parte, ahora sí, de la metodología, VAR PLS, de los pasos, en los 5 pasos que los mencioné. Y pues vamos por el uno, ¿no? Les digo que un supuesto que tenemos es el de verificar la cointegración. Y pues bueno, eh, eso también ya es un problema resuelto. Johansen, quien fue un estadístico más tirado a la econometría que desarrolló eh, su propia prueba y que es la que más se utiliza en el contexto actual para checarle o descartar la cointegración de variables, la publicó en el 91. Pero pues como muchas cosas en estadística es un tabú, ¿no? Es muy bien, es buena. De hecho, la prueba de Johansen es uniformemente más potente para la familia exponencial y por eso ese es el referente. Sin embargo, igual que Fisher, él nada más publicó sus resultados de tablas de los valores P para contemplando nada más que se iban a utilizar 11 variables y a niveles de significancia del 90%, de 95% y 99%. Y eso es digamos, es un tabú que se mantiene en estadística hasta el día de hoy, ¿no? Siempre se reportan p-values para esos valores. En medicina son mucho más estrictos y llegan hasta el 99,999, o en desarrollo de software también se piden niveles de servicio aún mayores. Pero en estadística se está casado con eso, ¿no? Que sean 0,9, 95 y 99. ¿Por qué? Porque quienes desarrollaron las pruebas solamente publicaron esos valores de estadísticos y pues siguen siendo pruebas paramétricas utilizadas una y otra vez y son valores de tablas, ¿no? Y pues bueno, cuando desarrollamos esta teoría, ampliamos esta teoría, pues había de dos, ¿no? O recalculábamos los valores de Johansen para más de 12 variables por métodos Monte Carlo, o bien, pues resultó que alguien en España, eh, un doctor, en su momento su estudiante candidato a doctor, Carlo Magno, en su tesis doctoral propone un procedimiento para checar cointegración de, en el sentido de Johansen, pero para más de 12 variables. En las referencias los incluyo. De hecho, creo que para la gente que viene de ciencias de la computación va a ser muy, muy agradable ese procedimiento porque se ve desde una perspectiva de teoría de grafos. Se ve que él lo explica, sí, lo explica que cada serie de tiempo es un nodo de un grafo y que vas a unir dos series de tiempo o dos nodos por medio de una arista si cumplen una relación de cointegración en el sentido de Johansen para dos variables. Y entonces lo que Carlomagno demuestra en grandes sentidos es que la relación de cointegración es transitiva, pero bajo ciertos supuestos. Y eso es ese procedimiento se demuestra ahí. Y de hecho es muy bondadoso porque es más potente incluso que la prueba de Johansen para cuando tienes más de dos variables, pero computacionalmente es muy costoso porque crece, la complejidad computacional crece exponencialmente con el número de variables que tienes, pero es altamente paralelizable. Crece linealmente con el número
lo puedes reducir linealmente con el número de variables que tengas con respecto al número de núcleos o cores que tengas en tu arquitectura. Y pues bueno, ese es el primer paso, ¿no? Verifiques tu integración por cualquiera de esos dos métodos o el que se te ocurra, lo puedes hacer también por otro. Y bueno, la segunda parte, ¿no? Supongamos que que tenemos acomodada nuestra matriz, ¿no? Vamos a simplificar aquí y supongamos que solamente queremos predecir una serie de tiempo, el tipo de cambio, ¿no? Digamos, de tipo pesos por dólar, y la tenemos en una columna, en la primera columna de una tabla, ¿no? Y después tenemos las otras series de tiempo con la que la vamos a intentar predecir. Pero vamos a ver el comportamiento conjunto de todas las series de tiempo, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos 100 observaciones, ya para fijar ideas, 100 observaciones y 17 variables, ¿no? Entonces, esa tabla inicial le vamos a llamar Z estrella. Ujú. T vamos a decir que sea de 100 y H, el horizonte al que queremos pronosticar, supongamos igual que nuestras observaciones son mensuales y que queremos pronosticar hasta un año, ¿no? 12 meses. Entonces la H va a valer 12 y tenemos 102 observaciones y 17 variables, ¿no? Y la J pues indexa cada una de las variables, ¿no? De la 1 hasta la 17. Ahora sí, vamos a dividir esa muestra, esa tabla original, en en dos, ¿no? La Y estrellita y la X estrellita. Entonces ya se imaginarán por dónde va el asunto, ¿no? La X estrellita van a ser nuestras variables con las que vamos a pronosticar los momentos más recientes observados. ¿Y cómo construimos esas matrices? Pues fácil, ¿no? Fácil. Agarramos las primeras, si las indexamos en el tiempo y ponemos las últimas, las observaciones más recientes en el primer reglón y la anterior en el segundo y la más vieja en el último, pues entonces nuestras primeras 100 observaciones las ponemos en Y y las últimas 100 observaciones las ponemos en X. Nada más, así las dividimos, ¿no? Va a haber algunas observaciones que están en ambas matrices, pero ahí es donde está la bondad de PLS, que va a explotar esa propiedad de correlación entre esas dos variables, ¿no? Aquí les ilustro, eh, porque no me queda bien en láminas anteriores, cómo se ve un proceso univariado R1 con un rezago, en donde el valor actual depende del negativo anterior, ¿no? Lo multiplicas por menos 0.5 y se ve fácil más pequeño, pero siempre cambia de signo. Y este comportamiento también solamente depende de los dos valores anteriores, uno positivo y uno negativo, y pues vean, ¿no? O sea, aún para modelos pues sencillos, con un parámetro y con dos parámetros, pues son comportamientos pues no tan predecibles, ¿no? Uno no esperaría simetrías en este tipo de cosas. Bueno, sí, en esto. Y bueno, ahora sí, recuerden que aquí eran las matrices con asterisco, y ahora vamos a construir otras matrices en asterisco, ¿no? Para eso vamos a estimar el orden P por la vía tradicional en que se hace en los modelos BAR, con una prueba de información de Kaike o bayesiana. Y lo importante es determinar ese orden P. Y como se construyen cada una de estas matrices de manera independiente es que tienes tu matriz original X asterisco, y ahora que supongamos en este ejemplo que son dos variables y todas las observaciones, ¿no? El primer número del par ordenado indica que es la variable 2 y la primera serie de tiempo, ¿no? Esta es la observación 10, la observación 9, la 8, la 7. Entonces esta es nuestra observación más reciente de la serie de tiempo. Esta es la segunda más reciente, la novena, la octava es la tercera. Entonces esta es nuestra matriz X estrella. Y entonces con un rezago es justamente es la misma matriz, pero sin el primer renglón, ¿no? Entonces tomamos esta submatriz y la elevamos a una posición, y ahora entra en juego la observación anterior en el tiempo, ¿no? Y lo mismo para el siguiente rezago. Entonces, si aquí tuviéramos un orden 2 perdón, pues tendríamos estos tres rezagos, y ahora nuestra matriz X se formaría, pues, eh, pegando todas estas tres matrices, que serían 6 columnas, ¿no? Y lo mismo para la matriz Y.
¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta? En el chat no hay nada. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pues no. Mm, Oye, Carlos, aquí me dice que alguien está solicitando el control. ¿Se lo puedo dar? No. Mm, Sí, sí pueden hablar los demás. sí, sí, de lo que sé sí pueden hablar, pero no han habido preguntas ni nada. Gracias, sí, sí se puede hablar por el... Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí se puede. Ah, sí, ya escuché ahí a Grecia. Bueno, entonces, pues ya tenemos ahora sí las matrices X y Y, ahora sí, partiendo de que son vectores autorregresivos, cointegrados, y ahora sí, lo que viene es la estimación de PLS, nada más. Entonces, lo que hace PLS es descomponer la matriz X como un producto de matrices KW, en el sentido tradicional de que K es una matriz de scores y W es una matriz de loadings, y la relación que guarda con la descomposición de PLS de Y es que mantenemos esa matriz de scores con acá y las componemos con KBC. Esa descomposición es donde pues está el núcleo de esto, ¿no? Es donde se guarda la autocorrelación que guardan los vectores, ¿no? Porque pues si las observaciones de los últimos 3 meses están correlacionadas, pues los pronósticos dentro de un año, pues también deben de estar correlacionados. Entonces, pues a grandes rasgos, como podemos pasar de esta K, de esta matriz K a esta descomposición, pues esta X la descomponemos así por PLS. Entonces podemos usar la inversa generalizada de, de W que siempre existe, pues para despejar K de aquí y obtenerla como el producto de la inversa generalizada de W por la izquierda por X, nuestra matriz de datos, y así obtenemos K. Y lo podemos sustituir de este lado de Y y obtener el producto BC y descomponer este lado por PLS. Entonces, fuera de la álgebra, que es un poquito talachuda, pues se garantiza la existencia de esa descomposición. Igual eso, si quieren revisarlo en las referencias o en la descripción detallada que tenemos de la metodología, porque ahí se le pasó a Francis decir cómo estima esa W y cómo es que siempre existe esta descomposición. Nosotros sí lo detallamos un poco más y lo construimos y en el código también. Pero siempre existe, ¿no? Pero al final, pues simplemente son dos regresiones, ¿no? Por PLS, que son, digamos, rápidas computacionalmente, y por fin podemos estimar esa matriz B de PLS, corrito, como el producto de la inversa generalizada de W, por eso le ponemos este cero, por la descomposición de las matrices BC que mencionamos anteriormente. Y ahora sí, entonces nuestro pronóstico simplemente es multiplicar nuestros datos originales por nuestra matriz B que estimamos, ¿no? De pronósticos y ya, tenemos nuestras estimaciones de pronósticos futuros. Pero ahora sí, tenemos un pronóstico pero para todas las series de tiempo que son de respuestas, ¿no? Y las respuestas son las mismas que nuestras variables explicativas. Entonces, de golpe tenemos pronósticos ya para todas las áreas de tiempo que están en juego. Y por la manera en que acomodamos la data, entonces nuestros pronósticos van a aparecer en la primer columna, en el primer renglón del resultado, ¿no? Porque recuerden que por aquí hay observaciones que se repiten, pero nuestros pronósticos son en el primer renglón. Entonces, de manera conjunta ya tenemos pronósticos para todos, ¿no? Pero pues bueno, en el caso que nos interesa y que vamos a aterrizar, pues estamos interesados pues solo en una, ¿no? Ya tenemos pronósticos para todos, pero nos interesa uno, ¿no? Y de ese queremos el mejorcito. Entonces, si se fijan aquí, pues dentro digamos, en un contexto de Machine Learning, pues hay muchos parámetros que tunear, ¿no? El número de rezagos, el criterio que tomamos para decir qué pronóstico es mejor o cuál no,
Eh, el número K, pues ese sí está determinado, la longitud también, el H también es un parámetro a tunear. Pero bueno, ya que nosotros decimos cómo vamos a medir nuestro error, porque también, igual que en Machine Learning, una parte importante es cómo estamos midiendo nuestro error, pues nosotros decidimos utilizar el MAPE para medirlo, ¿no? El MAPE refleja porcentualmente qué tan bien o qué tan mal está tu pronóstico, ¿no? Aquí en este ejemplo les muestro el ejemplo empírico que tuvimos, ¿no? Al considerar eh, el pronóstico de cambio, de tipo de cambio pesos por dólar y contemplar la variable de billetes y monedas en circulación mexicanos y el PIB, pues al fijar el error y fijarnos en el número de componentes a predecir, porque déjenme regresar aquí, como ven, aquí ahora el número de componentes a predecir, pues es el número de variables que integran cada una de estas matrices, ¿no? Si originalmente teníamos 17 variables y nuestra PC va a 10, pues tenemos ahora 170 variables. Entonces, ¿qué combinación de esas 170 variables es la que nos va a minimizar el error de alguna de estos pronósticos? Ese es otro parámetro a tunear. Y es lo que estamos reflejando aquí, ¿no? Ese es nuestro parámetro L, que también hay que elegir. Entonces, para el caso de billetes y monedas y la mejor predicción para el tipo de cambio, pues lo logramos alrededor de eh, pues pasando de los 30, ¿no? Y el ingreso y el PIB, pues se logró como la componente 5, ¿no? Entonces, pues si quisiéramos, a partir de los pronósticos que ya tenemos multivariados, pues tomar eh, el mejor pronóstico para fijarnos en en la variable de ingreso en México, pues elegiríamos un L igual a 5 y para billetes y para efectivo en circulación, pues un L igual a 30, ¿no? Y pues bueno, esa es la manera en que vamos a elegir nuestro mejor pronóstico, ¿no? Viendo para la variable que queremos que le disminuye el error y ya, tomando ese pronóstico y que es con el que nos vamos a casar. Y ya finalmente viene la manera en que vamos a construir los intervalos de confianza. Ese paso lo vamos a hacer con el método de remuestreo de Bootstrap. Y son tres pasos, ¿no? El primero consiste en reconsiderar lo que ya les mencioné, de construir nuestra primer matriz B de PLS y considerar estos residuos, ¿no? De nuestra variable a predecir y nuestras estimaciones y tenemos nuestros agorritos, ¿no? Y eso tiene una distribución muestral y los vamos a guardar en memoria, ¿no? Si ya lo pensamos en programar, los vamos a guardar, ¿vale? Ahora sí viene la parte de remuestreo. En el segundo paso o subpaso, vamos a considerar P observaciones, o sea, de nuestro conjunto de inicial, de nuestro ejemplo aterrizado de 117 variables. Si teníamos un orden de 5, vamos a tomar las primeras 5 observaciones solamente y vamos a construir nuestra muestra con las 5 primeras observaciones, multiplicándola por la matriz que estimamos y añadiéndole un ruido, que es una muestra aleatoria de los ruidos que obtuvimos de manera general. Y entonces en el siguiente paso vamos a tomar las siguientes 5 observaciones que siguen, ¿no? Si en el primer paso tomamos de la 1 a la 5, en el segundo paso vamos a tomar de la 2 a la 6, en el tercer paso de la 3 a la 5. Entonces así vamos a ir generando una nueva muestra de nuestras estimaciones y gorritos. Y pues para eso vamos a tener otra vez estimaciones de PLS y errores diferentes. Y eso es y así es como se construyen los intervalos de confianza. Y pues eso lo podemos repetir R veces, las veces que considere necesario. Y pues de manera fácil, pues calculamos los intervalos de confianza como los intervalos muestrales, ¿no? Si queremos intervalos de confianza de 95%, pues vamos a tomar el, el centil 5 y el centil 95, en donde tengamos no, perdón, el centil 2.5 y el centil 97.5, donde el 95% de nuestras simulaciones o nuestras estimaciones caigan para construir los intervalos de confianza. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Nada en el chat. ¿Alguien que quiera compartir algo? No sé. Sí, ya acabó como que la parte pesada y aburridona de la matemática. ¿Lograron cumplir los intervalos de confianza? Preguntan. A ver, ¿en el chat? Sí. Ah, sí, claro. O sea, en ese sentido, mm, mm, no sé si Grecia quiera tomar el micrófono para aclarar un poquito más la pregunta, porque la veo muy abierta, o, o me voy tendido en responderle. ¿Qué opinas, Grecia? Bueno, pues me voy tendido. Pues sí, esa es lo que pregunta Grecia, que si logramos cumplir los intervalos de confianza. Entiendo que si nuestro pronóstico está dentro de ese intervalo de confianza, esa es una de las conclusiones que tenemos al final de las diapositivas. Sí, sí lo logramos. Y ese es un indicador de qué tan bueno es tu pronóstico. No solo de manera puntual, sino de manera global, ¿no? Si de plano tu intervalo de confianza del 95% no atrapa el valor real del valor, pues tu estimación es muy pobre. En ese caso lo logramos y de hecho la variabilidad del intervalo es pequeña para el tipo de cambio peso dólar, para otras variables como la inflación es aún menor y pues sí, se logró, ¿no? Pero sí, es un buen punto, gracias, gracias. Si tu intervalo de confianza no lo atrapa o es muy amplio, pues no te puedes poner esa marquita, ¿no? Ahora sí, ¿no? Vamos con la implementación. Eh, Fíjense en que yo tomé de la implementación solamente tengo esta lámina y la presentación la tenía ya hace una semana. Y pues yo les iba a comentar varias cosas, ¿no? Que yo contemplé en la implementación. Pues por comodidad, yo utilicé la máquina virtual de Azure, de, de Data Science, Virtual Machine, así se llama. Yo lo usé en Ubuntu, pues porque prefiero Linux y porque se maneja en los ambientes Linux se maneja de manera natural el procesamiento multihilo o multicore en R, porque la implementación que yo hice es en R. Y esta máquina virtual pues ya viene con R y pues como es Linux pues se corre muy fácil una arquitectura multihilo. A diferencia de Linux, de Windows, que ahí batallas un poco, pues esta máquina virtual ya lo tiene, ¿no? Y otro checkpoint o por lo que le recomiendo o por lo que elegí esta máquina virtual es porque ya tiene los procesadores de Intel eh, precargados, ¿no? Tú prendes tu máquina virtual y ya no tienes que configurar a veces, bueno, ya no tienes que configurar los controladores de Intel, que de entrada pues te tardan un tiempo de descarga y a veces en ambientes Linux sobre todo eh, pues no es, a veces te lleva bastante tiempo configurarlos e instalarlos, ¿no? A diferencia de un ambiente Windows, eso lo hace fácil Visual Studio. En Linux no tienes esa facilidad, ¿no? Pero en esta máquina virtual ya está. Y, pues si deciden o no utilizar ese ambiente, también les recomendaría, aunque pues eso es un trade-off entre qué tan open source si quieran ver o qué tan no. Hay una versión, hay diferentes forks de- dentro del proyecto de cómputo estadístico de R, ¿no? Está el kernel base de R que mantiene R Project y de ahí pues Microsoft tiene su versión que se llama Microsoft R Open, que tiene este changuito como logotipo, no sé si ya lo han visto, y está chido, está cool, porque ya incluye de manera eh, nativa en su implementación o en su fork el paradigma de multihilo. No multicore, pero sí multihilo. Son cosas ahí un poquillo diferentes, pero esto ya jala inclusive en ambientes Windows.
Entonces, pues desde un usuario normal, un usuario digamos, de R, no un desarrollador de R, sino un usuario de R, pues ya desde esta implementación para ti es transparente si tu paralización es multihilo o multicore, ¿no? Hay otras implementaciones, ¿no? Como la de Oracle, que pues también, pues está bien y es más robusta si te vas a conectar a bases de datos de Oracle. Cada una tiene sus ventajas, ¿no? Esta en verdad creo que para cómputo científico está bien. Yo he utilizado bastante. Y pues bueno, si tienen más espacio y dinero en sus cuentas de Azure, está todavía la Intel Optimized Data Science Virtual Machine, que es un update de esta máquina, pero ya aguanta GPUs, ¿no? Por si quieren una implementación que ya utilice GPUs. Y pues yo contemplé la implementación partiendo de que pues recopilé a mano el conjunto de datos, ¿no? Y ya lo tengo en un archivo CSV y que pues tuve que descargar de manera manual porque el INEGI y algunas otras fuentes de datos extranjeras no lo actualizan con la temporalidad, con la misma temporalidad que el INEGI. El INEGI también cambia sus APIs cuando quiere y no avisa. Entonces, pues a través también de estas conferencias que yo he visto, pues uno hacía antes sus procesos de actualización de datos como muy manual, ¿no? Dejabas un job o un cron corriendo en tu máquina o en el servidor, pero pues igual, ¿no? Dentro de este ambiente de Azure u otros ambientes de cómputo en la nube, pues ya puedes dejar jobs o funciones Lambda o funciones, no funciones Lambda, ¿no? Más genéricas, funciones en la nube para que vayan, actualicen, descarguen e introduzcan en tu base de datos, que también puede ser otro contenedor, ¿no? Otra máquina. Entonces eso pues no lo alcancé a integrar en este ecosistema, solamente la implementación, ¿no? Pero bueno, la implementación que yo les compartiré al final se realizó en R. Les digo que pues también la bondad computacional es que es la estimación por PLS también es una implementación de la PAC, de la librería de la PAC de los 1970, que también ya es paralelizable, y el método de Bootstrap también es paralelizable. Entonces todo pues es altamente escalable, ¿no? Linealmente. Entonces, para el ejemplo aterrizado que vamos a utilizar, las variables son la inflación, el índice, bueno, el índice nacional de precios del consumidor mexicano, que está correlacionado con la inflación, el salario mínimo que reporta el INEGI, el índice nacional de precios del consumidor, pero de los Estados Unidos, que refleja lo mismo que el nacional, pero en una canasta básica diferente, precio en dólares, el índice de producción industrial de los Estados Unidos y otras variables, ¿no? Lo que quiero recalcarles de estas variables es que lo que, lo que uno intenta al contemplar variables nacionales e internacionales es, pues primero, no tener un pronóstico sesgado solamente a la economía, a la macroeconomía nacional, ¿no? Sino que también contemple factores pues internacionales, ¿no? Como estas variables que reflejan cosas de la actividad económica de Estados Unidos. Hay una variable por ahí que utilizamos del Fondo de Desarrollo Económico Internacional, también como una variable a nivel internacional de cómo va la economía globalmente. Y para tener un pronóstico más robusto, ¿no? En el sentido de como actualizado, ¿no? Aterrizado a esta época de la pandemia, ¿no? Pues economías como China, en donde el fenómeno de la pandemia ya se está recuperando o está en una fase diferente a la que está en México, pues economía va a comportarse de una manera muy diferente a la que se está comportando la economía mexicana, ¿no? Y pues esa actualización pues se va a ver reflejada en la economía global, ¿no? Y también en la gringa. Y nuestra economía depende o está muy correlacionada con la economía estadounidense. Entonces, por eso es conveniente integrar más información y tener métodos robustos que utilicen esta información de manera prudente. Un fenómeno o una característica, un problema con el que uno siempre le diría al tratar series de tiempo
es que una cosa es la variable que quieres observar y la otra es el dato que te están reportando, ¿no? Como el tipo de cambio pesos dólar, ¿no? Nosotros aquí decimos el tipo de cambio pesos dólar, pero en verdad lo que el INEGI reporta, lo que Banco de México reporta es el comportamiento promedio durante todo el mes. Ellos lo reportan diariamente y lo que nosotros lo estamos trabajando como un agregado por mes, donde el agregado es la media, ¿no? Entonces, tenemos muchos factores de ruido. De hecho, desde la naturaleza en que se reportan las variables. A veces también en cierto periodo del tiempo se cambia la manera en que se calcula un indicador y eso también afecta al pronóstico. Entonces, tener otras variables pues hacen que amarre esto, que todos estos ruidos se comporten de manera parecida, ¿no? Y que se ayuden unos con otros y que el concepto de cointegración ayude a un mejor pronóstico. Y bueno, pues trabajamos con la data de febrero eh, con la data del 2005, porque es para cuando se empieza, el INEGI reporta eh, eh, la tasa de ocupación de la población mexicana mayor a 15 años hasta, hasta la información actualizada mensual a enero del 2020. Y pues vamos a predecir con el último año, ¿no? De febrero del 2019 a enero de este año. Y pues a grandes rasgos, esta es nuestra data original, son nuestras 17 variables. Este es el tipo de cambio, es la variable que queremos predecir en los últimos 10 años, así se ven. Entonces, pues de manera general uno pensaría que pues no, en el largo plazo no se comportan de manera parecida, ¿no? O que no hay un comportamiento compartido entre las 17 variables, pero pues pasan la prueba de cointegración de Carlomagno, o cuando menos la implementación que tuvimos, y sí, sí lo son, ¿no? Sobre todo las TIEs, ¿no? Que se comportaron de manera muy diferente en esos periodos, pero porque pues fueron reguladas por el gobierno mexicano, por el FOBAPROA, no sé si los jóvenes se recuerden aquello. Ujú. Entonces estamos interesados en predecir esta variable, el tipo de cambio pesos dólar, algo que también sería de interés, pero ya ampliamente estudiado es la inflación, ¿no? Oye, Antonio, hay una Sí, pregunta en el chat. sí. La mayoría de las transacciones peso dólar son realizadas en el mercado internacional, no en México. Es por eso que incluyeron variables internacionales. Eh, esa pregunta sí la puedo resolver. No, la variable de pesos dólar es en el mercado nacional. Sí, es el reportado en México para solventar obligaciones en moneda nacional. Sí, pero no, involucramos variables, ¿cómo dijeron? No nacionales extranjeras para contemplar efectos de la economía internacional y de nuestro país vecino en esta variable. O sea que indirectamente nuestra hipótesis es que el comportamiento de todas las demás variables están afectando a esta y que esta también afecta a todas las demás. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, la manera en que lo reportamos es por eso. Así lo obtenemos de Banxico. Pero la manera en que seleccionamos nuestras otras variables fue por apoyo de un economista que nos sugirió estas variables que reflejan eso, ¿no? El estatus de México frente a nuestro país vecino y frente a otros criterios internacionales. Y pues bueno, ya que realizamos todo nuestro proceso de estimación y de PLS, pues ya nos fijamos en el MAPE, ¿no? Y pues eso es muy curioso, fíjate, o sea, si estuviéramos realizando un tuning por cada variable, pues si estuviéramos interesados en predecir la inflación nacional, pues el menor error lo tenemos como con 25 variables, ¿no? O sea que pues más o menos vamos a utilizar todas con un rezago. Para los salarios, pues estamos muy cerca, ¿no? Para los precios en Estados Unidos, pues son menos. Pero para el tipo de cambio, estamos muy arriba. Para la industria también es más difícil, ¿no? Necesitamos más variables. Y las 10, pues son fáciles de predecir con pocas variables, ¿no? No llegamos ni a 10. Pero pues cada una de ellas tiene un comportamiento muy diferente en cómo lo predecimos bajo el mismo criterio y con las mismas variables, ¿no?
es el comportamiento del parámetro L. Y pues bueno, en nuestro caso el tipo de cambio nos vamos a quedar como, el mínimo se da como aquí, ¿no? Como en 40 y tanto, 47 me parece, 42. Y pues aquí recorté un poco la gráfica. Esta es ya finalmente nuestra estimación. En negro tenemos el valor real y en rojo tenemos el valor pronosticado en el último año, ¿no? Entonces, pues aunque no es exacto, sí es altamente preciso. En promedio tenemos más del 99% de precisión y pues se pierde un poco, pero en amarillo tenemos el intervalo de confianza al 95% que perfectamente abraza al valor real de la variable, ¿no? Y de hecho la amplitud del intervalo, pues si se fijan, no es simétrico, a diferencia de otros intervalos por construcción, pero pues la amplitud es de un peso, ¿no? De más menos un peso, todo el intervalo de confianza. Eso sí, de las conclusiones que tenemos es que, aunque nuestro pronóstico en este último tiempo tiende a subestimar el valor del dólar, si se fija, casi siempre estamos por debajo. En la última observación, en el último valor predicho, lo estamos subestimando. O sea que, pues lo que vimos es que de febrero y marzo, pues vino bien a la alza, ¿no? Entonces, pues ese es otro punto a favor de nuestro pronóstico. Lástima que pues por nuestras fuentes de datos no pudimos actualizarlo a ir un poco más allá, ¿no? Pero eso es otra cosa que hacer. Una tabla de los errores porcentuales, ¿no? De lo que teníamos contra lo que se tenía y el error relativo, ¿no? Que pues sí, es altamente preciso. Pues las conclusiones es que sí, bueno, logramos el objetivo que nos señaló Grecia, ¿no? Es altamente preciso nuestro pronóstico de tipo de cambio, pero pues la metodología es amplia para, para muchas cosas, ¿no? En Grupo Coppel, pues un reto interesante ahora que se viene, pues van a ser muchos aspectos económicos, ¿no? Dentro de la banca, los periodos de recuperación, las tasas de interés también, que pues son regidas por Banxico, pero también cómo mitigar los factores económicos, los créditos, eh, pues la planeación en el corto plazo y en el mediano plazo, pero la recuperación de, económica de lo que viene de la pandemia, ¿no? Y también recientemente fue de utilidad tener pronósticos altamente precisos, pues en cuánto va a durar esta epidemia, ¿no? Eh, Entre otras cosas, pues también la metodología sirve para imputar datos, ¿no? Muchas veces también muchos métodos de Machine Learning fallan cuando tienes un dato nulo, ¿no? Estos métodos también sirven como un método de imputación múltiple. Igual lo predices de la misma manera. Solamente tendríamos eh, ya no construyes intervalos de confianza, ¿no? Te quedas con la imputación y ya con el valor predicho. Y pues de mi parte, hasta ahí sería la parte que les quería platicar de la metodología que hay, no sé, que les quería presentar el caso aterrizado, de las partes en que podríamos aprovecharlo en Coppel y que ustedes también creo que podrían sacarle provecho, es para eso, ¿no? Para pronósticos univariados, multivariados, demandas hacia adelante, hacia atrás, en criptomonedas también, hay gente que lo está utilizando. Si tienen preguntas o comentarios, ya es tarde son, pero pues yo tengo tiempo. ¿Alguna pregunta o duda? Bueno, pues creo que veo a poca gente en el chat, pero pues ya finalmente les dejo las referencias, les haré llegar la presentación, les agradezco su tiempo y pues bueno, para la gente local de Monterrey, me gustaría compartirles dos escenarios locales en donde pueden desarrollar ideas de cómputo en la nube o de desarrollo. Una es la comunidad de Codecrafters, en donde se puede hablar de desarrollo y también se toca el tema de Machine Learning y Data Science.
pero con un enfoque más de desarrollo, y la comunidad de ciencia de datos también de Monterrey, ¿no? Ellos usualmente se juntan, Podcasters sin fallas, se, se junta cada mes presencialmente, y Data Science ellos sí son más aleatorios en juntarse personalmente, pero Codecrafter está muy activo en estos tiempos de coronavirus, ¿no? En sus medios digitales. Sobre todo su podcast es muy divertido, y es muy enriquecedor por ahí, si estos días tienen tiempo. Los invito a que si tienen la oportunidad, vayan, se presenten. Son comunidades muy agradables. Yo los conocí por allá, y pues así me enteré así llegué a Coppel, fíjense, por esos medios. Y pues agradezco a todos su tiempo. La verdad que me pasé, no estimaba tanto. Sus preguntas también, en particular a Grecia, muchas gracias. Carlos, pues muchas gracias por la invitación. Un gusto volver a utilizar Azure y a estar en contacto con gente del TEC de Monterrey otra vez, ¿no? Por ahí pasé mucho tiempo en la maestría. Y pues te regreso el control, ¿no? No sé cómo. Eh, Primero están preguntando por las bibliografías otra vez. Ah, Y vale, eso sí, creo que se los puedo hacer, les puedo hacer pasar el PowerPoint, ¿no? sí. Y lo pueden consultar en el sitio web. Y por ahí les pongo las páginas de las comunidades que les mencioné. Y ahora una pregunta. Mencionas que las variables más importantes te las recomendó un economista. En caso de Ajá. no tener un experto con el tema, ¿cómo podrías ver cuáles son las variables más importantes? Ah, pues mira, ay, Gerardo, esa es una gran pregunta. Y surgió en la práctica. Nosotros también, pues también, ¿no? En Coppel también tenemos nuestro PDA, y pues también hay un montón de variables, ¿no? Dentro de la interpretación de PLS, igual que en PCA, los coeficientes de PLS se puede interpretar como un factor de importancia de cada una de las variables. Entonces, aunque no es una mejor práctica, si tienes 1000 variables, puedes utilizar PLS, y y existe un criterio igual del mínimo error para decir qué componentes utilizar y qué variables utilizar. Esa es la ganancia de PLS frente a PCA. Puedes ver a PLS como un PCA supervisado, porque aquí sí tienes la variable de respuesta Y y tienes una manera exacta de medir tu error. Entonces, pues puedes utilizar, si no tienes un experto en el tema, puedes utilizar todas las variables que tengas, y pues considerar eso, ¿no? ¿Cuáles son las que mejor te ayudan a predecir con esa interpretación de los coeficientes de PLS? ¿Vale, Carlos? Entonces, pues incluyo les hago llegar la presentación, e incluyo los sitios por donde pueden contactar a estas comunidades, ¿vale? Sí, sí, estaría perfecto. Ahí lo vamos a publicar en nuestra página, si no me equivoco. Ujú. Y pues eso sería todo por la presentación de hoy. Si no hay alguna pregunta, ¿alguna otra pregunta? A ver unos minutos, a ver si alguien comenta algo. Bueno, y recuerden que sus tiendas Coppel siguen en operación, ¿eh? Allá en Monterrey. Oye, se agradece. Aquí ya casi ni hay cajeros abiertos. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues me Bueno, retiro y muchas gracias. gracias a ti por la presentación. Muy buena presentación. Y gracias por todos los que estuvieron aquí en la presentación. En todo caso, si se perdieron por todas esas matemáticas que tuvimos al inicio, pueden volver a ver la repetición, claro, en el canal de YouTube. Y Y pues, si muchas tienen dudas, gracias. está mi correo también. Si tienen dudas más puntuales, pues con gusto. O sea, por eso da uno la cara y su correo. El canal de YouTube es MSP Latam.
MSP de Microsoft Student Partners. Ahí estamos subiendo todas las presentaciones que tuvimos en este evento. Es la misma liga, es la misma que está en la página, ¿verdad? Sí. Ah, bien. Bueno, bien. Ya lo vio el buen cosa. Bueno, pues muchas gracias a todos y espero algún día volvernos a ver o conocernos en persona. Muchas gracias. Bye. Bueno, adiós.